Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 71. Una de las esquinas del recinto, en una vieja celda de madera muy desvencijada que había sido construida hacía muchísimo tiempo, en el siglo pasado, para otro monje que, como él, había sido un gran ayunador y había observado el voto de silencio, el padre Elona, que había vivido hasta los 105 años y de cuyos grandes hechos aún circulaban muchos relatos curiosísimos por el monasterio y sus alrededores. El padre Ferapont había conseguido hace unos 7 años que lo alojaran también a él en esa celda apartada, que era en definitiva una isba, aunque recordaba mucho a una capilla, pues tenía una cantidad enorme de íconos donados al monasterio, ante los cuales ardía permanentemente lamparillas votivas. Era como si hubieran instalado ahí al padre Ferapont para que se ocupara de ella y las mantuviera encendidas. No consumía, según se contaba y era verdad, más que 2 libras de pan cada 3 días. Eso era todo. Se lo llevaban cada 3 días el colmenero que vivía allí mismo, en el colmenar. Pero incluso a este colmenero que le prestaba tal servicio, el padre Ferapont apenas le dirigía la palabra. Esas 4 libras de pan, junto con el prosforón de los domingos, que tras la última misa le mandaba indefectiblemente el padre igumeno al bienaventurado, constituían todo su alimento semanal. En cuanto al agua del jarro, se le cambiaba a diario. Raramente asistía a misa. Sus admiradores veían cómo a veces aguantaba todo el día rezando, arrodillado y sin levantar la cabeza. Sí, a pesar de todo, alguna vez entablaba conversación con ellos. Se mostraba lacónico y hablaba de forma entrecortada, extraña y un tanto grosera. No obstante, muy ocasionalmente conversaba con los visitantes, pero por lo general se limitaba a dejar caer alguna palabra misteriosa que constituía un profundo enigma para ellos. Y después, por más que le insistían, no ofrecía ninguna explicación. No tenía rango de sacerdote, era un simple monje. Corría un rumor muy singular, si bien entre la gente más oscura, según el cual el padre Ferapont estaba en contacto con los espíritus celestes y solo hablaba con ellos, motivo por el cual callaba en presencia de la gente. El monjecillo de Obdorsk, que había entrado en el colmanar siguiendo las instrucciones del colmanero, otro monje igualmente callado y sombrío, se dirigió hacia el rincón donde se encontraba la pequeña celda del padre Ferapont. A lo mejor se decide a hablar con un forastero como tú, pero también es posible que no le saques una sola palabra, le previno el colmenero. Se acercó el monje, según contó él mismo más tarde, muerto de miedo. Era bastante tarde ya. En esta ocasión el padre Ferapont estaba sentado delante de la puerta de su celda, en un banco muy bajo. Un enorme olmo viejo susurraba suavemente por encima de él. Se había levantado un aire fresco vespertino. El monje de Obdorsk se postró ante el beato y le pidió su bendición. ¿Acaso pretendes, monje, que caiga yo también de rodillas ante ti?, dijo el padre Ferapont. Levántate. El monjecillo se puso de pie. Al bendecir eres tú el bendito. Siéntate a mi lado. ¿De dónde vienes? Lo que más sorprendió al pobre monje fue que el padre Ferapont, a pesar de sus prolongados ayunos y de su avanzada edad, tenía todo el aspecto de ser un viejo fuerte, alto, que andaba siempre erguido, con el rostro fresco y saludable.
aunque enjuto. Tampoco cabía duda de que conservaba una fuerza física considerable. Era de constitución atlética. A pesar de sus muchos años, ni siquiera había encanecido del todo y conservaba abundantes y espesas las cabelleras y la barba, completamente negras en otros tiempos. Tenía los ojos grises, grandes y brillantes, pero extremadamente prominentes, tanto que llamaban la atención. Hablaba marcado con claridad la O. Vestía un largo armiac rojizo, de ese paño ordinario que antes llamaban de presidiario, ceñido con una gruesa cuerda. El cuello y el pecho los llevaba al aire. Por debajo del armiac asomaba una camisa de tela muy vasta, casi totalmente negra, después de no habérsela cambiado en meses. Se decía que llevaba bajo el armiac unas cadenas de aceta que pesaban 30 libras. Calzaba unos viejos zapatos, casi deshechos sobre los pies desnudos. Del modesto cenobio de San Silvestre en Obdorsk, respondió humildemente el monje, mirando al ermitaño con sus ojillos vivos y curiosos, aunque un tanto asustados. He estado en ese San Silvestre tuyo. He vivido allí. ¿Cómo va todo? El monjecillo se turbó. Mira que sois torpe. ¿Cómo observáis el ayuno? El hermano encargado del refectorio lo dispuso todo según la vieja regla eremética. Durante la cuaresma no se sirven comidas los lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves la comunidad toma pan blanco, una decocción con miel, mora de los pantanos o col salada y papilla de avena. Los sábados, sopa de coles, fideos con guisantes, kasha con jugo, todo con aceite. Los domingos, a la sopa de coles se le añade pescado seco y kasha. En Semana Santa, desde el lunes hasta el sábado por la noche, 6 días solo hay pan, agua y verduras sin cocer. Y aún esto con moderación. Además, no lo tomamos a diario, sino, según lo dicho, para la primera semana. El Viernes Santo no se come nada. E igualmente ayunamos el Sábado Santo hasta las 3 de la tarde, y entonces solo podemos tomar un poco de pan remojado en agua y beber una copa de vino. El Jueves Santo tomamos únicamente comida hervida, sin aceite, aunque bebemos vino con algunos frutos secos. Pues el concilio de la Odisea dice del Jueves Santo: no se debe interrumpir el ayuno el jueves de la última semana, deshonrando de ese modo toda la cuaresma. Así procedemos en nuestro monasterio. Pero, ¿qué es esto en comparación con lo que usted hace, eximio padre?, añadió el monje animándose, que se alimenta todo el año, incluida la Santa Pascua, únicamente a base de pan y agua. El pan que nosotros consumimos en 2 días le basta a usted para toda la semana. Es en verdad admirable su gran frugalidad. ¿Y los hongos?, preguntó de repente el padre Ferapont, aspirando la G, pronunciando como una J. Los niscalos, repitió la pregunta el monjecillo asombrado. Eso es, yo puedo renunciar al pan. No lo necesito para nada. Si me fuera a vivir al bosque, podría alimentarme a base de niscalos y bayas. Pero los de aquí son incapaces de prescindir del pan. Y eso quiere decir que están atados al diablo. Hoy en día hay gente despreciable que asegura que no sirve de nada tanto ayuno, altivo y despreciable. Así es este juicio. ¿No? Es cierto, exclamó el monje. ¿Has visto a los demonios en casa de